Si es cierto que en este caso lo único que estaban haciendo era recoger esa afirmación y publicarla, bueno, puedo aceptarlo. El último artículo polémico que tuvo la ABUI antes de que fuera cambiado el director y la propiedad fue uno que escribió el señor E.O. Forn llamado Manual del Buen Golpista. Y este artículo se publica después de que un general con un alto cargo en defensa lea en un acto, concretamente la Pascua Militar del año 2006, una Pascua Militar muy polémica porque está en plena circulación el Estatuto de Cataluña, que hoy parece una tontería contado con lo que ha venido después, pero eso era la primera alteración del status quo que se hablaba. Entonces un militar lee en público una carta donde dice que recuerda que el artículo 8 de la Constitución encarga al ejército ser el garante de la unidad de la patria, ¿no? Afortunadamente, la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier estatuto de autonomía. De ahí que reitero mi mensaje de tranquilidad. Pero si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo 8º de la Constitución. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional. Se entiende que eso es una provocación y el ministro de Defensa, que entonces es don José Bono, ordena el arresto de ese militar y la sanción que se llamaba General Mena. Estaba a punto de jubilarse. En ese momento escribe en ABUI el señor Iofor un artículo en catalán titulado El Manual del Buen Golpista, donde especula en tono jocoso sobre una supuesta inminente invasión militar del ejército español a Cataluña, ¿no? Donde dicen: Pásalo. Manual del Buen Golpista. Sufrimos una pandemia de militares de una muy alta graduación, posiblemente asenta, a los que no les gusta el estatuto, o sea, que como están enfadaditos, se dedican a amenazarnos con sacar los tanques a la calle. Bien, pues se los sacan de una vez o callen, también de una vez. Y si al final creen que han de hacer lo que históricamente han hecho en otros casos, permítanme unos consejos de amigo. Si entran en Barcelona por la Diagonal, dejen los tanques y cojan el tranvía, que estamos hablando de una ciudad sostenible. Una vez en la Diagonal, verán que a mano derecha está la sede de la Caixa, ya saben, esos de la OPA que quieren matar de hambre a España. Es evidente que merece ser asaltada, pero mucho cuidado. Si en un despacho se encuentran con una chica alta y rubia, déjenla en paz, podría ser una hija del rey que trabaja en la empresa. Si en pleno saqueo de la ciudad deciden volver a llevarse papeles, mejor que esperen que vuelvan los que ahora están llegando de Salamanca. Si se los llevan todos juntos, aprovecharán el transporte y ahorrarán un dinerito que siempre viene bien. Recuerden que la ordenanza del civismo de Barcelona prohíbe la práctica de la prostitución en según qué puestos. Por tanto, mejor que vengan sin sus madres. Bueno, ya. Pues muy en esta mal, ocasión fatal. sí provocó que el Ministerio de Defensa, con don José Bono a la cabeza, presentara una demanda a el periódico ABUI. No me extraña. Primero porque estás insultando públicamente a las madres de los militares y en segundo lugar estás hablando de golpe de Estado. Todo lo que estos días hemos estado escuchando, de que se echa en cara, que hablan de golpe de Estado, todo lo que pues los diputados, por ejemplo, de Esquerra Republicana muchas veces han dicho en el Congreso que dejen de llamarles golpistas. Sin embargo, te das cuenta que al revés también sucede. Y lo único, realmente lo único que hizo ese militar fue leer un artículo de la Constitución. Vamos a ver, ¿existe o no existe el artículo 8º de la Constitución? Claro, claro. ¿Existe o no existe? Existe. ¿Y qué dice? Dice, las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire garantizan el orden constitucional, la unidad de España y la su integridad territorial. Y no dice a iniciativa de quién. Perdón un momento. No, perdóneme, yo no puedo estar en una mesa donde se están defendiendo posiciones progresistas. A iniciativa del Gobierno de España. Es muy libre de levantarse de la mesa. Él no dijo, claro, no dijo vamos a invadir Cataluña, vamos a tomar las armas. No. Él dijo, leyó un artículo en el que dice la Constitución lo que dice. ¿No te gusta lo que ha dicho este señor ABUI? Critica la Constitución, que a lo mejor también se le puede demandar igualmente por criticar la Carta Magna, no lo sé. Pero
es que este señor no hizo una afirmación propia, lo que hizo fue leer un artículo. Te cuento la excusa que me dio en este caso el director de ABUI. Dijo, y según él fue por lo que ganaron el juicio, que el juicio, nosotros no insultamos a los militares, insultamos a los golpistas. Con lo cual digo, entonces, ¿usted tiene algo que decir que usted contra el ejército español? Nada, respeto mucho al ejército español. El artículo se refiere en todo caso a los madres de los golpistas. Y como no hay golpistas en Cataluña, según el ejército, no he insultado a nadie. El general Mena dice que si el estatuto continúa como se ve que está continuando, pues el ejército tendrá que cumplir con sus obligaciones constitucionales. Al señor Bono le destituye después de aquellas declaraciones. Y dentro se segrega un malestar del ejército brutal. Pues en aquel momento, el señor Iuforn hizo un artículo que se podía haber publicado en cualquier otro momento, que no había pasado absolutamente nada, que se llamaba Manual del Buen Golpista. El señor Iuforn tenía una columna que era una columna de humor. Escribió una frase: si los golpistas vienen por la diagonal, que no vengan con sus madres, porque la nueva ordenanza municipal, que eso no era una broma que acababa de pasar, prohíbe la prostitución. Claro, fue la ABUI ha llamado hijos de puta, compraron a todos los militares. A los militares, no a los golpistas. El nerviosismo fue tan increchendo que hasta la ABUI, hasta el País, con el señor Vidal Folk, que seguramente hizo la editorial, se vio obligado a cargarse esto. Replicó a ABUI desde un artículo de su periódico. Mal periodismo. El artículo Manual del Buen Golpista, publicado ayer por ABUI, es más bien un manual del mal periodista. La demostración de cómo se escribe cuando faltan argumentos o ideas y se recurre a la provocación mediante el insulto. No dice nada sobre los militares, sino sobre este periodismo de insulto que está viviendo un nuevo renacer. No solo en algunos ejemplares de la prensa escrita, sino sobre todo en algunas emisoras de radio. ¿Qué se va a hacer? Sumemos el nombre de Iuforn a la lista de periodistas guerrocivilistas empeñados en ocultar sus insuficiencias profesionales con el uso a diestro y siniestro del insulto. ¡Qué aburrimiento! El editor me pidió una editorial rectificativa y yo le dije que ni pensarlo. Editor, hablamos de Planeta. Sí, Lara me dijo que rectificase con una editorial. Y dije, yo no rectificaba. De ninguna manera, porque me parece que una editorial no puede rectificar una sección de humor. Eso fue lo que les hizo ganar el juicio. Y él decía que, claro, que Bono se vio obligado a demandarle, y esto es la versión del director de la ABUI, porque el malestar que había en el ejército, tras lo del arresto al señor Mena, dijo, ante la que estamos a Mena, y era un periódico catalán importante, en el que tiene como accionistas a la propia Generalitat, les insulta, pues hay que demandar para que vean que el ministro de Defensa está con ellos. Y presenta la demanda. Una demanda que no tenía ningún sentido. Una asociación de madres, hermanas, viudas, mujeres y tal, liderada por la señora Karina Mejías, mujer de un teniente coronel aquí de capitanía. ¿Por qué se archivó? Porque al juez, que era una persona sensata, solo les hizo una pregunta. ¿Ustedes son golpistas? No, pues entonces el artículo, perdonen, pero no va con ustedes. Yo sufrí bastantes amenazas de muerte en aquel momento. Soy el teniente, soy el coronel, soy el capitán. Si voy a Barcelona, hijo puta, te pego 3 tiros y te meto en una cuneta. Escóndete, porque si te veo, te mato. Y yo cuando llegó la cuarta o la quinta, yo me dijo, esto no puede ser. Y entonces hablé con los Mossos de Escuadra, los Mossos de Escuadra dijeron, si quieres, los demandas, te querellas, no te lo recomendamos. Su excusa era, es decir, no era a los militares, como entendió el señor Bono, sino era únicamente a los golpistas. Bueno, hemos visto tantas y tantas portadas de diarios en piezas que hemos grabado donde luego decían, no, yo no me refería a esta persona, y está claro que sí que lo era, pues poco te puedo decir al respecto, sino que no me creo esa excusa. Al final, don José Manuel Lara Bosch decidió en el año 2008 prescindir del señor Sanchís y del señor Sostres, y no mucho después el diario ABUI desapareció al ser integrado en el año 2009 en el grupo de Girona del Punt, con lo que desaparecía la marca ABUI, aunque quedaba integrada dentro del Punt, que pasaba a ser el Punt ABUI, pero ya no como un periódico de Barcelona, sino como un periódico de Girona, aunque eso sí, seguiría siendo independentista. Es allí donde escribía sus artículos el periodista don Carles Puigdemont. Pretendía tener mucha más influencia al grupo Godó que José Manuel. Pero eso cuando sale usted se lo atribuyen a Lara en la salida. Porque la pidió. Que se fueron acumulando algunos episodios que José Manuel Lara consideró que no le gustaban nada. El artículo de la taxidermista, el artículo de Iuforn, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, al margen de eso, yo creo que el señor José Manuel Lara llegó un momento que dijo, oye, el diario es del empresario. Y tenemos un director que no responde a la línea que yo quisiera para el diario, o no es como yo quisiera, pero que sobre todo representa la continuidad de una línea editorial y de una que no son las mías.